Silencio. Hasta ahora tenemos una conectada. Estoy esperando a ver algunos más que se sumen. Ahí está. Bien. Bueno, hoy vamos a finalizar los teóricos correspondientes a las restauraciones directas. Así que voy a convocar a la doctora Graciela Entiveros. Buen día, Graciela. ¿Cómo estás? Hola, buen día, doctor. Buen día, alumnos. Bueno, ahí le estuve contando a los alumnos que hoy es nuestra última clase dedicada a todo lo que tiene que ver con las restauraciones directas y vamos a abordar específicamente las lesiones que abarcan en la zona 3. Así que, doctora, la voy a dejar con los alumnos para que pueda empezar el desarrollo de la clase. Bueno, doctor, gracias. Comenzamos. Sí, vamos a colocar la presentación. Ahí está. Pantalla completa, así que bueno, todo suyo, doctora. Bueno, gracias, doctor. Chicos, el tema que vamos a presentar hoy es restauraciones dentarias con resinas compuestas del sector anterior, exactamente la zona 3 de Mon y Hum. Recuerdan ustedes que la zona 3 son aquellas que se localizan en el tercio cervical de todas las piezas dentarias. Estas pueden afectar esmalte, esmalte y dentina, esmalte, dentina y cemento, y si hay una exposición de la raíz, es decir, una recesión de la encía, puede estar la lesión comprometiendo solamente cemento y dentina. Es importante recordar la etiología de la lesión. Puede ser de origen infeccioso, la caries dental, puede ser de origen no infeccioso o no carioso, como la abrasión, la afracción y la erosión. Abrasión, recuerdan, era el desgaste de tejido dentario por una acción mecánica. Por ejemplo, por el cepillado enérgico con cerdas duras. La afracción era la pérdida de tejido por fuerzas patológicas, como por ejemplo en el bruxismo. Y la erosión era la pérdida de tejido por acción química, los ácidos que podemos encontrar en gaseosas, cítricos, medicamentos, que estos serían de origen extrínsecos, o bien ácidos gástricos, como en el caso de la bulimia, que sería de origen intrínseco. En esta imagen podemos ver una lesión infecciosa que, como ustedes saben, Mon y Hun la clasifica en zona 3 porque se localiza en el tercio cervical. Pero a su vez, estos autores lo van a clasificar de acuerdo al tamaño, al avance de la lesión. En 0, si no es cavitada, en 1, si es cavitada, pero su cavitación es mínima, comprometiendo solamente esmalte. En 2, cuando ya la lesión es moderada, cavitada y compromete esmalte y dentina. Esta imagen me pareció muy representativa porque ven en la pieza dentaria 14, en el primer premolar superior, ven una mancha blanca. Lo podríamos denominar con el sistema de doble dígito,
3.0. El primer número, el 3, nos está indicando la zona y el segundo número nos está indicando el tamaño o grado de avance de la lesión. Así, en el canino, 3.2 y en el incisivo lateral, 3.1. Vamos a continuar desarrollando la clase respetando el protocolo. Ustedes ya vieron la fase 1, que es maniobras previas, vieron la fase 2, que es preparación dentaria, y hoy vamos a desarrollar detenidamente la fase 3, que verán está resaltada, la fase de restauración. De igual forma, vamos a dar un ligero repaso de la fase 1, maniobras previas, para entrar en lo que es el tratamiento. Verán en los círculos que hay dos más pequeños y otros un poco más grandes y otros uniforme. Eso se debe a que los pasos a seguir en un protocolo nos permiten tener un trabajo ordenado, pero no siempre todos los pasos se aplican. Va a depender de la lesión que se trate. Entonces, hoy en lesiones de zona 3 vamos a dar importancia a algunos pasos del protocolo y otros van a obviarse. Por ejemplo, hay un círculo muy pequeño que es el registro de la oclusión, que se debe a que como las lesiones se encuentran en un área no funcional, en un área que no va a recibir impacto masticatorio ni va a entrar en contacto con el antagonista, no lo vamos a realizar. Así, en los trabajos que ustedes hagan, tienen que hacer en su planificación el detalle de los pasos que van a efectuar de acuerdo a esa situación problemática. El primer paso de las maniobras previas profilaxis lo realizamos siempre con brochas, con pastas adecuadas para lograr un campo limpio y favorecer la toma del color. En el proceso de diagnóstico, ustedes ven en la imagen una radiografía periapical. En estas zonas, zona 3, una radiografía periapical, si la lesión se encuentra en caras libres, no nos va a dar información porque va a haber una superposición de imagen entre lo que es la cámara pulpar y la cavidad patológica. Continuamos con la planificación. Vamos a elegir el composite adecuado para la zona, composite tipo dentina, composite tipo esmalte, las espátulas adecuadas para esa manipulación. Y con respecto a la toma del color, en zona 3, lo realizamos precisamente en el tercio cervical. La toma del color del composite va a tener mayor importancia en el sentido de que la dentina toma una importancia, predomina, dado que el esmalte a nivel cervical se adelgaza, es muy translúcido y lo que vemos es el color de la dentina. Por lo tanto, en la toma del color lo vamos a realizar en el tercio cervical. El registro de la oclusión, como les dije, no lo vamos a realizar. La anestesia sí, son zonas muy sensibles, las cavidades se presentan abiertas y el aislamiento que vamos a realizar va a ser un aislamiento absoluto. ¿Qué técnica? La técnica para el sector anterior, la técnica de Ryan, de canino a canino, y si el canino es la pieza dentaria que está afectada y vamos a tratarla, vamos a incorporar al premolar al cual le vamos a colocar un clamps para estabilizar la goma dique. Verán que a nivel de preparación del campo operatorio hay un círculo superior que es un clamp cervical. El clamp cervical
justamente se utiliza para hacer este tipo de restauración zona 3, porque nos permite retraer ligeramente el margen gingival. Ven que tienen 2 arcos que permite un mayor ajuste de los bocados a nivel del cuello de la pieza dentaria. Recordarán que se dio en el teórico de zona 3, maniobras previas, preparación, qué tipos de clanes son los cervicales. Tenemos el 212, que es el universal, el 210, que es específico para el canino porque tiene el bocado vestibular más ancho, el 211, que también se puede utilizar en las otras piezas dentarias anteriores. Y recordemos que para preparar la pieza dentaria teníamos 2 caminos, teniendo en cuenta el origen de la lesión. Entonces, si la lesión era cariosa, o sea, de origen infeccioso, debíamos eliminar todo el tejido infectado con instrumento cortante rotatorio o instrumento de mano, dependiendo de la consistencia del tejido infectado. Si el tejido infectado era reblandecido, lo eliminamos con excavadores. Y si el tejido infectado era resistente, lo eliminamos con fresa redonda a baja velocidad y con el movimiento correspondiente del centro hacia la periferia. No va a tener una forma determinada porque la forma lo va a dar el avance de la lesión, ya que la operatoria va a ser extremadamente conservadora. Y el otro camino es si la lesión era de origen no infeccioso. En este caso, no hacemos una cavidad, pero sí debemos preparar la superficie dentaria. Debemos preparar a la dentina y al esmalte para que exista una buena adhesión posterior. ¿Qué hacemos? En la dentina asperizamos, descorticamos la dentina remineralizada, esclerosada, que estaba expuesta, y a nivel del esmalte, solamente en el borde cabo superficial, en la pared incisal, se realiza un bisel, que podemos realizarlo con una piedrita para exponer la cabeza de los prismas y mejorar la adhesión del material. Una vez que nosotros tenemos determinado el plan de tratamiento, vamos a realizar la preparación dentaria correspondiente. Generalmente en zona 3 no realizamos apertura. Generalmente las lesiones de zona 3 se presentan abiertas. Entonces, ¿qué hacemos? Abordaje. Lo podemos realizar, como dije recién, con excavadores o con fresa redonda. No voy a profundizar porque esto ya lo vimos en el teórico de preparación. Eliminamos todo el tejido deficiente, llevando los márgenes de la preparación hasta tejidos sanos, resistentes. La conformación va a ser de acuerdo a la profundidad y a la extensión de la lesión. Limpieza lo realizamos en todo momento y la terminación, que es el alisado del borde de la preparación, que recuerden lo hacemos con piedra troncocónica de grano fino o con fresas multifilos. También podemos alisar la pared gingival con un instrumento cortante de mano que es el recortador de margen gingival. Entonces, esto fue un repaso
de lo que habíamos visto anteriormente y transformamos esa cavidad patológica en una cavidad biológica. Es decir, que ahora sí estamos en condiciones de realizar la restauración. Esa cavidad, ¿qué forma va a tener? La forma de una caja de 5 paredes. Es decir, que acá debemos tener en cuenta el factor C o factor de configuración cavitaria. Recuerden que el factor C es mayor, que el factor C es crítico cuando mayor paredes tiene esa cavidad. En la cavidad zona 3 vamos a encontrar una pared cervical o gingival, la pared mesial, la pared distal, la pared incisal y la pared axial. 5 paredes. Entonces, al igual que en la zona 1 de Moni-Hun, esta situación, tener tantas paredes donde el composite va a entrar en contacto, debemos compensar. Vamos a lograr disminuir el factor C con una técnica de restauración en forma oblicua. Es decir, que el material vamos a ir colocando de tal manera que entre en contacto solamente con 2 paredes y cada incremento se va fotopolimerizando. La fase de restauración son 5 pasos a seguir, son pasos ordenados, secuenciados, y que se inicia con la inserción y adaptación del sistema de matriz. Luego vamos a hacer la técnica adhesiva, posteriormente la técnica de restauración, el pulido y el control postoperatorio. Vamos a describir cada uno de ellos. En esta imagen podemos ver unas matrices preformadas de distintos tamaños, transparentes. Son matrices de acetato que se adaptan a la cara convexa de las piezas dentarias. Son matrices cervicales. Pueden encontrar en el comercio, por eso me parece importante mostrarles, pero en la práctica nosotros vamos a realizar una restauración a mano alzada. Es decir, una restauración incremental a mano alzada. Y lo primero que vamos a realizar es la técnica adhesiva. La técnica adhesiva se va a realizar colocando con un microbrush ácido fosfórico al 37%. El tiempo de grabado total va a ser 15 segundos. ¿Y cómo vamos a hacer esa aplicación? Ya que vamos a hacer un grabado total sobre esmalte y sobre dentina. Y sabemos que el esmalte es más mineralizado que la dentina. Es decir, el tiempo de exposición en los tejidos no debe ser igual. Si bien el tiempo de grabado total es 15 segundos, 10 segundos aplicamos en esmalte y 5 en dentina. ¿Cómo logramos esto? Aplicando primero el ácido grabador en todo el margen de la preparación, que es tejido adamantino, que es esmalte, y luego lo escurrimos en la dentina, hacia el centro de la cavidad. Así, una vez pasado los 15 segundos, se lava abundantemente para eliminar ese ácido grabador y eliminar también las sales producto de esa descalcificación, de esa desmineralización que sufren los tejidos. Debemos secar y el secado es muy importante
tener en cuenta que la dentina debe mantener su humedad. Para ello, con una torunda de papel tisú que aplicamos, que colocamos en la cavidad, protegemos la dentina de esta manera y ahí aplicamos el aire suavemente por toda la superficie y vamos a notar un cambio de color en el esmalte. El esmalte presenta una coloración blanco tiza y la dentina, al retirar esa torunda de papel tisú, va a presentarse brillosa porque va a estar conservando su humedad. ¿Por qué es importante que la dentina conserve la humedad? Porque después vamos a colocar el primer que tiene afinidad con la humedad, es hidrofílico. Entonces, penetra y mejora en esa trama colágena húmeda de ese tejido dentinario tratado. Esto es una imagen que nos brinda la microscopía electrónica, que es muy importante que se graben para que quede en su imaginación cómo queda ese esmalte que fue bien tratado durante esos 10 segundos y cómo queda la dentina cuando fue tratada durante 5 segundos. No es necesario más. Más en este caso no es que va a quedar mejor. Al contrario, si colocamos más ácido en el esmalte, vamos a perder todos los prismas. Va a quedar aprismático, va a quedar liso y no vamos a tener retención, micro retención. Entonces, ustedes ven en la imagen del esmalte cómo hay una depresión en el centro de los prismas. Esto, si recuerdan, los patrones de grabado es el tipo 1 de patrón de grabado ácido en el esmalte. Favorece porque el adhesivo se va a impregnar en todas estas irregularidades y vamos a tener la retención micromecánica en el esmalte. Y con respecto a la dentina, van a ver cómo los túbulos dentinarios se dilataron, cómo alrededor ven esa trama de fibras colágenas que quedan como una red y en el cuadro inferior está aumentada la imagen, ven esas redes, esas tramas por donde va a penetrar el primer. Y así vamos a tener la retención micromecánica en la dentina. El secado en la dentina es importante porque si ustedes exceden y esta dentina pierde humedad, las fibras colágenas se colapsan, se cierran. Entonces no va a haber esas luces por donde tendría que penetrar el primer del adhesivo. Una vez que grabamos y tenemos esa superficie tratada de esmalte y dentina, colocamos el adhesivo en un sistema de monofrasco o monoenvase. Entonces, con un microbrush hacemos una primera aplicación. Aplicamos suavemente en toda la preparación. Aproximadamente dejamos actuar 10-20 segundos, de acuerdo a lo que indica el fabricante. El líquido, el primer, penetra, está humedeciendo esa dentina, ese esmalte, y para que penetre mejor le vamos a insuflar un poquito de aire suavemente. El aire, además de permitir que fluya el primer entre las fibras, los túbulos dentinarios, permite que también se evaporen los solventes del adhesivo. Eso es la primera aplicación. La segunda aplicación consiste en tomar otra
gota de adhesivo, aplicamos en la preparación y insuflamos aire para lograr una distribución homogénea que se evapore los solventes, acetona, alcohol, agua, depende del fabricante qué solvente presenta. Y recién después de la segunda aplicación, fotopolimerizamos. ¿Cuánto fotopolimerizamos? 20 segundos. ¿Qué obtenemos después de esta fotopolimerización? La capa híbrida. Endurece ese adhesivo, endurece dentro de esa trama colágena, dentro de esos túbulos dentinarios. Ese adhesivo que entra dentro de los conductos dentinarios se denomina TACS, y esa interdifusión de adhesivo, fibras colágenas y dentina desmineralizada es lo que llamamos capa híbrida. Híbrida porque está formada por varios elementos. Tenemos entonces adhesivo, fibras colágenas y la dentina desmineralizada. ¿Qué nos da la capa híbrida? Una superficie libre de humedad, ideal para recibir al composite, que es hidrofóbico. Y acá tenemos la adhesión en la capa híbrida, la adhesión micromecánica. Y luego de tener esa capa híbrida, vamos a colocar entonces el composite en forma incremental. Cada incremento no debe ser mayor de 2 milímetros y respetando lo que dijimos de hacerlo en forma oblicua con un instrumento de titanio. Colocamos, insertamos, adaptamos ese composite a la pared axial y gingival, 2 paredes, y fotopolimerizamos. ¿Qué composite estamos utilizando? Composite de dentina, porque vamos a poner primero todo lo que es en la profundidad hasta el límite melodentinario, composite tipo dentina. Así como aplicamos la primera capa en sentido axio-gingival, luego, de la misma manera, otra capa aplicado sobre la pared axial, sobre la pared incisal. Ahí tendríamos entonces 2 capas en el fondo de nuestra preparación, que reemplaza al tejido perdido dentina. Luego continuamos con el composite tipo esmalte. También hacemos una capa sobre el fondo de la preparación y la pared gingival y fotopolimerizamos, y la cuarta capa de toda la preparación la aplicamos desde el fondo de la preparación hacia la pared incisal. Vamos dando forma a esta última capa de composite, incremento de composite, es decir, respetar la forma que tiene la cara vestibular de este canino, que es convexo en sentido mesiodistal y en sentido gingivo-incisal. Le damos bien la anatomía y posteriormente se puede utilizar también para darle una textura más natural, cepillos de cerdas sintéticas, y recién luego de esto se va a fotoactivar o fotopolimerizar nuestro composite. Entonces, debemos tener siempre la precaución de devolverle ya en este momento, para que no haya exceso de material, la forma. La forma es importante, que no quede aplanado, porque los alimentos
una vez eliminado el aislamiento puede dañar el tejido gingival si es muy plano durante la alimentación. Si es muy convexo, puede retener placa bacteriana y inflamar el tejido gingival. Es decir, que es muy importante devolverle la forma correcta. Con respecto a la terminación, con respecto a la técnica de pulido, tenemos numerosos elementos. Tenemos piedras, tenemos discos, tenemos gomas siliconadas, gomas abrasivas, y siempre vamos a seguir una secuencia de menor granulación, de mayor granulación a menor granulación. Tenemos las piedras para pulir composite de forma troncocónica, cuyos anillos indican el grado de granulación. Los anillos rojos, recordarán que son los de mayor granulación, son fresas de granos finos. Después tenemos las amarillas de granos extra finos y las de anillos blancos de granos ultra finos. De esta manera vamos logrando más lisura a nuestra superficie restaurada. El alisado lo realizamos generalmente con las gomas siliconadas. En una de las figuras ven los discos. Los discos son ideales para trabajar en el sector anterior. Son discos Schofood que también presentan distintas granulaciones y distintas coloraciones. Los más oscuros son los de granos más gruesos y los más claros son de granos más finos. Debemos tener mucho cuidado de aplicarlo en forma suave sobre nuestra restauración para que no se pierda esa convexidad lograda. Porque los discos son planos, si bien estos discos tienen una ventaja que son flexibles. Y por último, le damos el brillo con brochas y pastas específicas y dado el brillo, ya estamos en condiciones de retirar el aislamiento para pasar a la última etapa de la restauración, que va a ser el control postoperatorio. Retirado el aislamiento, vamos a controlar que no exista exceso de material en el borde gingival, que todo quede liso, que haya una continuidad, una convexidad, un brillo. Acá vemos ya la restauración terminada, devolviéndole a la pieza dentaria forma, función y estética. Bueno, esta última diapositiva presenta la bibliografía sugerida y cualquier duda que tengan pueden manifestar ahora. Bien, doctora, perfecto, muy linda Sí, clase. Vamos a esperar a ver los alumnos si tienen alguna inquietud. Mientras tanto, les cuento que ya está todo ya tengo la presentación para pasarles. Ahí hay algunos comentarios, Doc, no sé si puede ver. Sí, ahora veo todo Todo muy claro. claro. Muchas gracias. Qué bueno. Se entendió muy bien.
Ujú. Qué lindo, qué lindo. ¿Ya entendió, Bueno, doctora? ese era el Dice. objetivo, que se entiendan, que este tiempito sea productivo para ellos. Ujú. Bien. Bueno, doctora, está Todo entonces bien. todo ok. Este, la voy a liberar para que Bueno, siga con sus actividades. Este, y también le vamos a dar un breve descanso a los chicos que su hoy práctica. algunos tienen su práctico Bueno, dentro de un rato. bueno, Así bueno, que, bueno, gracias, 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 Doc, que nos tengan estamos un buen viendo. día los chicos y usted, doctor, también. Hasta luego. Gracias igualmente. Hasta luego. Bueno, a los que hoy van a ver el parcial, les recuerdo que es a las 10 de la mañana. Ya está el link publicado en el aula. Eh, Ahí están también publicadas las instrucciones para el acceso. Cuando se conecten, nada más les pido que tengan paciencia porque van pasando de a uno y hasta que terminan de mirar y evacuar las preguntas, eso consume algunos minutos. Así que por favor, tengan paciencia y de igual modo nos podemos ir comunicando en el mismo chat del Zoom si tienen alguna duda respecto a cómo venimos con el horario. Así que nos vemos dentro de un rato con los que quieran observar el parcial y el resto, los que tienen el práctico, a las 10, como ustedes saben, inician las primeras comisiones. Nos estamos viendo nuevamente el martes que viene. Saludos.